Para que Dios nos perdone todos nuestros pecados, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y confesarlos. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te adoro con todo mi corazón, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra y a la vez también, Señor, por ese deseo que tú pones en mi corazón, el poder buscarte más y más. Bendice a cada persona que estará mirando este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo número 2, versículo número 5 al 11. 2 Corintios 2, del 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Al apóstol Pablo le escribieron contándole el problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y el problema que estaba ocurriendo es que había un hombre en medio de la congregación que estaba cometiendo un pecado de fornicación. Pero después Pablo escribe la carta y ahí envía instrucciones cómo hacerlo, para restaurarlo, para perdonarlo, pero sobre todas las cosas que este hombre reconozca el pecado, la falta que ha cometido para que reciba el perdón. ¿Es necesario el arrepentimiento?, se me preguntará. Pues sí, es muy necesario el arrepentimiento. Porque si nosotros no nos arrepentimos de lo que hacemos, entonces no hay tal arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es un dolor profundo en el corazón por todo lo que se ha hecho. Y el deseo de no volverlo a hacerlo. Este es el verdadero arrepentimiento. Ahora, hay mucha gente que dice, yo no necesito arrepentirme de nada. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primeramente, el arrepentimiento es un mandato de parte del Señor. Es un mandamiento. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es una sugerencia de parte del Señor. No está diciendo si tú quieres arrepentirte o no quieres arrepentirte. Aquí claramente el Señor está diciendo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando estoy hablando, o cuando la Biblia habla de los hombres, también están incluidas todas las mujeres. Está hablando de toda la raza humana. Porque a veces la gente dice, oh, es que a nosotros las mujeres no nos nombra ahí, solamente manda a los hombres, y a nosotros las mujeres no. No se equivoquen por ese lado. Recuerde que el enemigo es muy astuto y siembra en la mente ciertas cosas para evadir justamente lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. El Señor manda a todo ser humano que se arrepienta. Y no es una sugerencia, ni tampoco es una opción. No es si tú quieres arrepentirte ahora, está bien. Si no, no hay ningún problema. Lógico, Dios respeta siempre el libre albedrío que Él dio al hombre. Si la persona después que es confrontada y sabe del pecado que ha cometido y no hace nada absolutamente para solucionarlo, no pide perdón al Señor, no se arrepiente de lo que ha hecho, entonces
no hay ningún problema. Pero el arrepentimiento es un mandato, es una orden. Es un mandamiento de parte del Señor. Y como es un mandamiento, uno tiene que hacerlo. Uno tiene que aceptarlo y hacerlo. Es que no nos cuesta nada pedir perdón, arrepentirnos. Eso digo yo. Pero en la carne y en el mundo y en la situación en que uno se vive, es muy duro que la gente reconozca que ha pecado y que necesita pedir perdón. Hermano, y ahí uno escucha cómo la gente dice, no, yo no tengo que pedir perdón a nadie, yo soy lo que soy y punto, y se acabó el lío. Porque la gente está así ahora. A través de todos los años, el ser humano siempre se ha creído autosuficiente para gobernarse a sí mismo y para hacer las cosas conforme a su criterio y conforme a su creencia. Pero así no es. Así no funciona el asunto. Uno tiene que reconocer que hay un Dios soberano, un Dios supremo, una autoridad que está en los cielos, una autoridad que lo conoce todo y que estableció ciertos principios y nos dejó su palabra para que nosotros aprendamos a vivir por ella. Nos cuesta mucho poner en práctica lo que el Señor nos dice. Cuando la situación que una persona, un cristiano lleno del Espíritu Santo, fácilmente lo puede controlar y fácilmente puede obedecer la palabra. Pero cuesta. Recuerde, es necesario arrepentirse. No es una sugerencia, no es una opción, es un mandamiento. Y lógico, como es un mandamiento, somos llamados a arrepentirnos. El Señor Jesús claramente dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y qué bueno es que cuando uno reconoce que necesitaba perdón de parte del Señor, y no creerse justos, sino pecadores. Y el Señor justamente ahí en Isaías 1:18 está llamando a toda la gente que se ponga cuenta que por su gracia que ahora estamos viviendo es que nos perdona todos nuestros pecados. Él llevó todos los pecados, los suyos, los míos y los del mundo entero, y los clavó en la cruz del Calvario y nos perdonó todos nuestros pecados. Y no solo eso, también nos bendijo y nos dice que vamos a tener vida eterna. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otras palabras, cero deuda. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mucha gente se cree justos, que no tienen de qué arrepentirse. Pero la Biblia claramente nos dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Aquí no se puede, no hay discriminación, dice por cuanto todos. Y la palabra todos significa que todos. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria del Señor hasta que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos cuesta arrepentirnos? ¿Qué nos cuesta pedir perdón al Señor? ¿Qué nos cuesta reconocer que necesitamos de su perdón, de su amor, de su misericordia cada instante? Y lógico, para eso uno tiene que dejar a un lado el orgullo, la vanidad, el criterio de campeón. Lógico, con el Señor somos campeones. Pero separados de Él nada somos y nada podemos hacer. De ahí es que es muy importante reconocer que necesitamos su gracia, necesitamos su poder y ponernos a cuenta. Qué hermoso como está la palabra, le repito, dice,
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravilloso, qué precioso todo esto. Y uno tiene que decirle gracias al Señor. Gracias por todo tu favor, por toda tu misericordia, por todo lo que haces en beneficio de nosotros. Y el Señor nos restituye al lugar de privilegio y nos llama a sus hijos y sus herederos. Y ya no estamos destituidos. Para que entienda más, esta palabra destituido quiere decir que póngase algo, más que todo en el término militar se utiliza todo esto. Cuando un oficial de alto rango, como se les conoce, comete una imprudencia y es castigado, le van quitando el grado. Y ya no les llaman más con el título que antes tenía, sino que ahora les llaman con el título como un soldado raso. Y está destituido, quitado su cargo, quitado su puesto. Eso fue lo que hizo el pecado en el ser humano. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza del Señor. Pero el pecado vino y quitó toda esa imagen. Y por eso fuimos destituidos de la gloria del Señor. Por eso que nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús somos restituidos. El Señor viene, nos toca, nos perdona, nos levanta. En cierta ocasión yo le dije, una de las razones que tengo yo en mi corazón para servir al Señor incondicionalmente es que Él me perdonó, es que Él me amó. Cuando yo escuché la palabra, cuando yo escuché el Evangelio por primera vez, mire, ni siquiera puse atención a todo, simplemente fueron unas palabras, un reto. Y como yo he sido un hombre de retos, escuché que dijo, a ti te reto, que vengas y recibas a Jesús como tu Señor Salvador. Y si en un mes o 2 meses no funciona, me buscas y me devuelves. Ya han pasado más de 37 años y aquí estoy todavía. Sirviéndole al Señor, reconociendo que Él fue el que cambió y todo mi lamento en baile. Y todo fue porque algo maravilloso. Cuando yo me acerqué a Él, el Señor no me criticó mi estilo de vida. El Señor no me criticó todas las cosas malas que yo había hecho. El Señor no me criticó, no me juzgó absolutamente. Lo que Él hizo fue perdonarme. Él fue, lo que hizo es aceptarme, perdonarme y también levantarme para convertirme en su siervo. Es lo que el Señor hizo. Y hasta el último de mi aliento proclamaré que el Señor es mi Dios todopoderoso, que le amo con mi corazón completamente, porque Él me ama también a mí con amor eterno. Y aquí estoy para servirle hasta cuando Él venga por la iglesia o hasta cuando Él quiere que yo vaya a su presencia. No importa la situación que me encuentre, no importa cómo me encuentre, no importa lo que pase, no importa lo que sea o lo que suceda, siempre estaré dispuesto a servirle al Señor con su palabra. Quizás no hago mucho, pero lo que puedo lo hago. Y lo hago con todo mi corazón y con todo mi ánimo y con todas mis fuerzas. Y también quiero que usted le rinda el honor al Señor, se rinda a Él y deje que Él fluya como Él sabe hacerlo. Nuestro Dios nos va a sorprender de una manera muy especial. Y hasta ahora no me canso de adorarle, de alabarle, de bendecirle, porque sé que Él es mi Dios, Él es mi creador, Él es mi todo. Y ahí es que nosotros siempre tenemos que partir, en el amor maravilloso que Él nos tiene y en el precio que Él pagó en la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado. Y tenemos que reconocer que necesitamos arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos, le vuelvo a insistir, el arrepentimiento es un dolor profundo en el corazón por lo que se ha hecho. Si no nos arrepentimos, hay mucha gente que dice,
Oh, pero ¿para qué se atravesaron? ¿O para qué estuvieron ahí? Total, ellos son los culpables. No, tenemos que aprender a arrepentirnos. Arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho, de todas las cosas pésimas que hemos hecho. Y lógico, recuerde, con el Señor es borrón y cuenta nueva, porque el Señor dice que toma todos nuestros pecados, lo tira al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Nosotros somos los que sacamos nuestros pecados. Y como alguien ciertamente dijo, el Señor tira todos los pecados al mar y debemos poner un letrero que diga prohibido pescar aquí. No sea que salga en vez de un pescado, salga un pecado. Tenemos que agradecerle al Señor y reconocer que necesitamos su perdón. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos perdone. Porque lo que Él desea, si leemos toda la palabra, vemos que claramente lo que Dios anhela y lo que Dios desea es que la gente se arrepienta. En 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos creen que Cristo no va a venir de nuevo. Y están completamente seguros, convencidos que nosotros somos unos locos, que estamos hablando que Cristo viene. Nunca va a pasar, no va a volver. Otros, en cambio, dicen, se va a demorar más todavía. Mucho tiempo todavía falta para que el Señor venga. Pero la palabra claramente que leímos dice que Él nos ama tanto y es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Es por su favor, es por su misericordia, es por lo que Él es, que no viene, porque todavía, dice a Él, le daré una nueva oportunidad a que se arrepientan. Y uno tiene que aceptar la verdad, uno tiene que aceptar esta realidad. Sin el Señor nada somos. Necesitamos aceptarle como nuestro Señor Salvador y vivir intensamente en la vida que Él nos está ofreciendo. Y decirle, Señor, ayúdame. Me arrepiento de todo esto. Y te pido que me ayudes que ya no volverlo a hacer. Es hermoso cuando uno puede hacer una lista de todas las cosas que antes uno hacía y que le pidió perdón al Señor, y ahora puede volver a hacer una lista y se da cuenta que ya estas cosas del ayer justamente quedaron en el pasado, en el ayer, y ya no se volvieron a repetir. Porque uno ha entendido claramente lo que Dios quiere. Mientras escucha esto, analice su estilo de vida. Analice cómo está procediendo. Y si usted ve, y usted sabe, y usted siente que necesita pedirle perdón al Señor, hágalo. No necesita ir a una campaña evangelística, no necesita esperar que se acabe el video, no. Ahora es el momento. Puede doblar rodillas ahí si quiere, o sentado, como sea, pero arrepiéntase y pídele perdón al Señor. Establezca de nuevo la comunión que se perdió. Vuelva a vivir intensamente para el Señor. Hágalo en el nombre de Cristo Jesús. Porque si no se arrepienten, perecerán. Morirán en sus pecados. En Lucas 13, 3 y 5 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos perecerán. Todos perecerán igualmente. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí no está el Señor haciendo acepción de persona. A este sí, a este no, a este sí, a este no, no. El Señor está diciendo, si no se arrepienten, todos perecerán.
¿Cuán necesario es el arrepentimiento? A veces nosotros vemos cómo la gente procede en una vida disipada, en una vida llena de pecado, una vida que total, como que nunca van a dar cuenta a Dios. Pero es necesario arrepentirse. Especialmente nosotros que ya hemos caminado ciertas millas en el Evangelio y que todavía estamos luchando con un pecado, todavía estamos luchando con una práctica pecaminosa. Es el momento de reflexionar y de pedirle perdón al Señor y de arrepentirnos y decirle: Señor, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame para vivir para ti. Porque es necesario el arrepentimiento. El Señor dijo claramente: si no os arrepentís, todos perecerán. Recuerde que no son palabras de un hombre, son palabras de Dios. El Señor Jesús dijo esto y se tiene que cumplir. Y no hace excepción. Todos perecerán. Aquí no pone al rico, al pobre, no pone al que tiene demasiado ni al menesteroso. Aquí simplemente dice todos, si no se arrepienten. Inclusive en la palabra dice que si el justo vive una vida justa y de pronto comete un pecado y no se arrepiente, por tal pecado el justo morirá. Pero si el pecador o el injusto, después de que ha cometido cantidad de pecados, se arrepiente, va a recibir perdón de parte del Señor. Quizá la gente va a decir: pero ¿cómo puede ser posible que esta persona esté viviendo toda su vida disipada, esté viviendo toda su vida llena de pecado, y yo he estado en la iglesia? Pero si no se arrepiente de su pecado, perecerá. Y el otro, si se arrepiente, va a recibir el favor del Señor, perdón de Dios. Así es la cosa, hermanos. No podemos vivir en el ayer, en las justicias de antes, sino de ahora. Y tenemos que ser claros en este asunto. La gente necesita recibir esta palabra y necesita tomar el consejo del Señor y arrepentirse y vivir intensamente para Él. Ya no es tiempo de jugar a la iglesita o si soy o no soy cristiano, ya no. Es tiempo de veras de ponernos a cuenta con el Señor. Y si tenemos que arrepentirnos, vamos a hacerlo y le vamos a pedir el perdón a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando uno se arrepiente, Dios le perdona todos los pecados, de todos los pecados. En Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué hermoso es que uno ya puede levantar su cara al cielo y decirle aquí, quizá la gente dirá: es un pecador, sí, pero un pecador arrepentido, y que le pidió perdón a Dios y que el Señor le perdonó todo. En Hechos 3:19, Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse, ser perdonado, eso es lo que importa. Es lo que Dios está pidiendo, que la gente logre entender, logre comprender, que Él es amplio en perdonar, que Él es misericordioso y que su gracia nos ha alcanzado. Hay que convertirse de la vida pecadora a una vida santa. Necesitamos tiempo de refrigerio, como dice: vendrán tiempos de disfrute, porque uno ha dejado su carga, uno ha dejado ya sus pecados, uno se ha arrepentido, le ha pedido perdón al Señor y ahora vive intensamente para Él. Qué hermoso es esto. Porque cuando uno se arrepiente, uno recibe perdón de pecados. Y lógico, el arrepentimiento produce gozo.
En Lucas 15, 7, 10 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense lo que sucede. Hay gozo en el cielo. ¡Wow! Están los ángeles mirando cómo la gracia del Señor está provocando que la gente se arrepienta. Y hay gozo, alegría, contentamiento. Imagínense. Dice que hay más gozo por uno que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hasta los ángeles se gozan, hasta en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y me imagino en realidad que todo el tiempo el cielo está en fiesta porque cada segundo hay gente que se arrepiente y le pide perdón al Señor. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender claramente lo que Él quiere de nosotros. Y saber que si uno se arrepiente, todos se gozan. Es lo lindo, hermanos. Es lo maravilloso de estar a cuenta con el Señor y vivir intensamente para Él. Y lógico que para ser salvos uno tiene que pedirle perdón al Señor. Y tiene que arrepentirse. Y necesita arrepentirse. Este hombre que vivía cometiendo este pecado de fornicación, se arrepintió y recibió el favor y el perdón de Dios. Ahí en 2 Corintios capítulo número 7, el versículo número 9 al 11 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Qué importante es el arrepentimiento. Nosotros tenemos que entender claramente el sacrificio tan grande que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. No me cansaré de repetirle vez tras vez cuánto nos ama el Señor. Que Él puso su vida en la cruz del Calvario, imagínense. Soportó todo desprecio, soportó toda angustia, todo dolor, toda aflicción, por amor a usted y por amor a mí. Y por amor al mundo entero. Qué importante es el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente de veras, viene gozo y alegría al corazón de la persona. Porque ya como que esa carga se va. Es como que si le quitaran una carga, un peso que usted llevaba encima, y ahora puede caminar más libremente y puede caminar con soltura y sin ningún problema. Y lógico, primeramente duele cuando uno se enfrenta a la realidad, cuando uno se enfrenta a la verdad. Duele. Y uno tiene que ser sincero. Santiago nos dice que nosotros debemos vernos en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos hace ver las imperfecciones que tenemos. Y lógico, hermanos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y esto no es solamente para la gente que dice, oh no, estos pobres no conocen a Dios. No, nosotros también necesitamos pedirle perdón al Señor. Todo el mundo tiene que arrepentirse, todo el mundo tiene que pedirle perdón al Señor.
Y tenemos que nosotros entender que Dios nos quiere restaurar, que Dios nos quiere limpiar y que nos va a levantar restituidos. Dios quiere que volvamos a tener esa comunión tan maravillosa con Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y llanamente, arrepentirnos. La orden este día es, arrepiéntase, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a orar. Quizás usted en su intimidad está diciendo, yo no soy digno que Dios me perdone. He cometido tantos pecados feos, horribles, que yo no me merezco que Dios me perdone. Pero el Señor dice en su palabra que Él perdonó todos nuestros pecados cuando Él puso su cuerpo en la cruz del Calvario. Y por su preciosa sangre Él nos lavó y nos limpió. Pídale perdón al Señor. Hable con Dios y dígale, Señor, perdona todos mis pecados, lávame con tu preciosa sangre. Quiero establecer contigo esta comunión que yo he perdido. Quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, a dejar cualquier vicio, cualquier problema, cualquier cosa que me está atormentando. Ayúdame, Señor, a renunciar a todas esas cosas malas. Quiero vivir para ti. Perdóname, Señor, todos mis pecados y restáurame para la gloria y honra tuya. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres y por la obra grande que estás haciendo. Ayúdame a vivir intensamente para ti. Ayúdame a dejar todo lo que estorbe para mantener esta relación y comunión contigo. Te agradeceré con todo mi corazón, te adoraré con todo mi ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Amén.